Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema operaciones entre vectores. Bien, vamos a ver el producto escalar y ángulo entre vectores. Bueno, el producto escalar también se llama producto punto y es la operación en la cual encontramos un número escalar o un número, en este caso, que represente o esté presente en conjunto de los números reales. Y se define como el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Otra forma también que tenemos de calcular el producto escalar es mediante esta expresión. ¿A qué se refiere? Digamos que yo tengo un vector U en coordenadas rectangulares U sub 1 y U sub 2, donde esta sería la coordenada en X y esta sería la coordenada en Y. Y tengo el vector V con las coordenadas V sub 1 y V sub 2. También sería X y Y. Entonces, lo que vamos a multiplicar sería U por V, donde multiplicamos coordenada por coordenada, es decir, U sub 1 por V sub 1, donde las dos pertenecen en este caso a las coordenadas en X, y eso vamos a sumar la multiplicación de U sub 2 por V sub 2, y estas vendrían a ser las coordenadas en el eje de la Y. Bien, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Tengo en este caso el vector A de coordenadas 5, 2 y el vector B de coordenadas 1, 3. Esta va a ser la coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, el producto escalar de A por B va a ser igual a la multiplicación de la coordenada en X por la coordenada en X. Entonces sería 5 por 1 más la multiplicación de lo que está en Y por lo que está en Y, es decir, 2 por 3. Entonces, el producto punto o producto escalar de A por B va a ser igual a 5 por 1, que es igual a 5, más 2 por 3, que es igual a 6. Entonces, A por B va a ser igual a esta suma, 5 más 6, que es igual a 11. Y ya tenemos el producto escalar. Bien, ahora vamos con la multiplicación de estos vectores, que tienen la misma nomenclatura, A por B. Ya, no importa que estén en este caso en 2i más 3j y 2i menos 3j. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Esta va a ser la coordenada en X y esta va a ser en Y. Esta en X y esta en Y. Entonces, multiplico X con X, es decir, 2 por 2. Y le sumo la multiplicación de Y, es decir, más 3 o 3 por menos 3, porque este vector tiene menos 3 en Y. Realizo esas multiplicaciones y va a ser igual a 2 por 2, que es igual a 4, más. En este caso lo voy a mantener todavía entre paréntesis. 3 por menos 3, que es igual a menos 9. Entonces, A por B va a ser igual a 4 más por menos menos, 4 menos 9. El producto punto o producto escalar de A por B va a ser igual a 4 menos 9, que es igual a menos 5. Y ya tenemos esta respuesta. Bien, como vemos, simplemente multiplico coordenadas en X y le sumo la multiplicación de las coordenadas en Y. Ahora vamos a definir el ángulo entre dos vectores. Bueno, el ángulo entre dos vectores que sea distinto del vector nulo se define como el coseno del ángulo, que es igual al producto escalar de U por B dividido para el módulo de U por el módulo de B. Entonces, simplemente aplicamos esta fórmula y luego vamos a despejar el vector, que se transformaría ese coseno como coseno a la menos 1. Para entender bien esta fórmula, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tengo los vectores E y F. Entonces, vamos a hallar el ángulo entre estos dos vectores, es decir, el coseno de alfa es igual al producto escalar de los vectores E por F dividido para el módulo de E por el módulo de F. Entonces vamos a hacer por separado primero estas operaciones y luego las volvemos
a copiar para establecer el ángulo. Primero el producto punto entre E por F. Ya habíamos visto eso. Multiplico coordenada en X por coordenada en X. Es decir, 1 por 2. 1 por 2 y le sumo las coordenadas en Y, que sería menos 1 por 0. Menos 1 por 0. Entonces, E por F va a ser igual. 1 por 2, que es igual a 2. Más menos 1 por 0, todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Entonces, el producto punto de E por F va a ser igual a 2 más 0, que es igual a 2. Listo. Ahora vamos a hallar los módulos de cada vector. Empiezo con el módulo de E. Recordamos que el módulo de este vector es simplemente hallar con el teorema de Pitágoras que me decía la raíz cuadrada de la componente en X, es decir, 1 al cuadrado, más la componente en Y. En este caso, menos 1 también al cuadrado. Y resuelvo estas operaciones. El módulo de E es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es igual a 1, más menos 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, porque estamos elevando una potencia con exponente par. 1 más 1 me quedaría como la raíz cuadrada de 2. Le voy a dejar así expresado, no es necesario transformar a decimal. Ahora vamos con el módulo de F. ¿A qué va a ser igual? La raíz cuadrada de, nuevamente, la componente en X al cuadrado. En este caso, estamos hablando de este vector. La componente en X, que sería 2. 2 al cuadrado más la componente en Y, que sería el 0. 0 al cuadrado. Entonces, el módulo de F va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es igual a 4, más 0 al cuadrado, que es igual a 0. El módulo de F va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 0. 4 más 0, que es igual a 4. Listo, entonces el módulo de F, ahora sí puedo hallar la raíz de este valor, la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Con estos valores ya puedo reemplazar en la fórmula que habíamos visto aquí. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto de E por F, que lo tenemos aquí, es decir, 2, dividido para la multiplicación de los módulos. Primero, el módulo de E, que me salió la raíz de 2, por el módulo de F, que me salió 2. Verifico lo que puedo simplificar. Este 2 puedo simplificar con este 2 y me quedaría 1 sobre la raíz de 2. Despejando esto me quedaría que alfa es igual al coseno a la menos 1, porque tengo que despejar alfa, de 1 sobre la raíz de 2. Este valor voy a ingresar en la calculadora. Recordemos, aplasto Shift, Cos y escribo 1 sobre la raíz de 2. Me da como resultado 45. Como estamos hablando de ángulos, 45 grados. Y ese sería el ángulo entre estos dos vectores. Bien, con esto tendríamos resuelto estos dos ejercicios. Hasta aquí esta clase. Muchas gracias por su atención.